bendiga, mis queridos hermanos y amigos, aquellos que van a estar escuchando este tema que traigo en este momento, que yo quiero compartir. Amén. Es un tema que yo considero, hermanos, que todo creyente debe de tener conocimiento. Y en esta tarde, o en este momento, quiero hablar del tema 3 en 1, bendita Trinidad. Para esto vamos a la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3 en 1, bendita Trinidad. Son muchas las cuestiones que se hacen muchas personas cuando se toca el tema de la Trinidad. Hay muchos que están a favor, otros están en desacuerdo. Amén. De hecho, la doctrina de la Trinidad ha sido uno de los grandes debates a través de los tiempos, históricamente hablando. Hay quienes hasta el día de hoy se preguntan si en realidad la Biblia habla acerca del tema de la Trinidad. Amén. Algunos consideran que el tema de la Trinidad no tiene sentido, es irracional, es confusa, y algunos piensan que ha sido tomada de la mitología griega, pagana. Amén. Hoy tenemos muchos grupos, como por ejemplo los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, el Pentecostal la Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, y así sucesivamente. Los islámicos, no se diga, los judíos, y así sucesivamente. Tenemos grupos que no creen rotundamente acerca de la Trinidad, niegan la Trinidad. Sin embargo, tenemos a otros que comparten, amén, el tema de la Trinidad. Algunos han llegado incluso a escribir cánticos en honor a la Trinidad. Por ejemplo, está el himno de gloria, de hecho muy conocido por la iglesia cristiana, la mayoría de los evangélicos, amén, que toman este cántico en honor a la Trinidad. Fíjese, hay un cántico en la página 96 del himnario de gloria que dice lo siguiente: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Dice, Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Este es el cántico que es muy conocido dentro de la iglesia cristiana. Amén. Hermanos, dentro de todas estas preguntas, dentro de todas estas inquietudes, cuestiones concernientes a la Trinidad, hermanos, hay una sola verdad concerniente a la Trinidad. Ahora bien, es nuestra responsabilidad, cada uno de los que somos parte de la iglesia cristiana, tenemos el deber de escudriñar las Escrituras diligentemente. Amén. Están las doctrinas las doctrinas bíblicas. Amén. Porque si no tomamos en serio las enseñanzas bíblicas, caeremos, escuche, en las especulaciones, las malas interpretaciones, las teorías, la falsa información, y hasta caeremos en la blasfemia en contra de las grandes doctrinas bíblicas. Así es que de una vez por todas vamos a la Biblia y conozcamos aún más acerca de lo que tiene que decir la Biblia concerniente a la Trinidad. Así es que yo le invito en este momento, mis queridos hermanos y amigos, que vayamos a la palabra del Señor y veamos qué es lo que nos dice la Biblia concerniente a este tema, la Trinidad. Lo primero que nosotros debemos de comprender es qué es lo que se comprende con el nombre de la Trinidad. ¿Qué es lo que se quiere decir con el nombre la Trinidad o Trinidad? Hermanos, existen varios nombres que se le dan al tema, o me habían dicho, a la Trinidad. Se le conoce como, por ejemplo, Trina Deidad, Santísima Trinidad, Trina Divinidad, Divina. Así es que son esos nombres que se le conoce a esta doctrina de la Trinidad. El vocablo, hermanos, de Trinidad se deriva del término trinus, que es en latín, que esto quiere decir tres en uno, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dice que el primer hombre,
amén, de usar el término, la palabra Trinidad, fue Tertuliano. Hermanos, este hombre vivió en los años 160 después de Cristo y hasta los 220, aproximadamente 230, amén. Y fue un hombre muy conocido, amén, uno que contradijo las enseñanzas de Hipólito de Roma, amén, de Praxias y Sabelio, aquellos que creían que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, el Espíritu Santo, y así sucesivamente se le conocía como los modalistas o el modalismo, amén. Y esta misma doctrina del modalismo vuelve a resurgir en el año 1913 bajo el grupo o secta de los unicitarios llamados Solo Jesús o Pentecostalismo unicitario. Entonces, este Tertuliano fue el primero en usar este término. Ahora bien, esto no significa que Tertuliano haya sido el personaje fundador de la doctrina. De ninguna manera. Me gusta lo que dijo alguien por allí concerniente a esta palabra Trinidad, porque se usa. Amén. Dice lo siguiente acerca de esta palabra. Ciertamente la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Amén. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, la iglesia se ve obligada a hacer uso de la palabra como esta. Amén. Dice, con el propósito de sistematizar las enseñanzas de la Biblia y poner al descubierto el error de los falsos maestros. Por lo tanto, el término Trinidad es usada simplemente con intención de expresar lo que la Biblia comunica con claridad acerca de la naturaleza del único Dios verdadero. Pues hay quienes, amén, creen que cuando se habla acerca de la Trinidad, o se usan esta forma de palabras, Santísima Trinidad, Trinidad, Trinadeidad, Trinidad, se está hablando de tres dioses paganos a la manera hindú. La filosofía hindú enseña que, en sí, los hindú la religión hindú tiene muchísimos dioses, son politeístas, lo que la palabra politeísta significa muchos dioses. Uno de ellos, o más bien dicho, los tres dioses más conocidos en el hindú es Braham, amén, Vishnu y Shiva. Sabemos nosotros que la religión hindú es pagano, es idólatra, amén, son politeístas, tienen muchos dioses. De eso no es lo que nosotros estamos hablando, amén. Se debe entender en claro que la enseñanza de la Trinidad es exclusivamente del cristianismo, amén, el cual enseña que hay tres personas en un Dios en tres personas. No son tres dioses a la manera o a la filosofía hindú. Nada tiene que ver, sino es un Dios en tres personas a la manera bíblica. Esto tiene que estar en claro, amén. Cuando se habla de un Dios en tres personas, se quiere decir lo siguiente: el Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estos tres son uno con las mismas características de Dios, con la misma naturaleza, con los mismos atributos. Para nosotros poder entender a fondo, un poquito más a fondo acerca de la Trinidad, debemos de tener conocimiento acerca de sus atributos, su santidad, su omnipotencia, su santidad, todo lo que nosotros conocemos acerca de los atributos de Dios. Cuando alguien no tiene conocimiento de los atributos de Dios, es ahí donde se le hace imposible entender a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, en la mente humana es imposible de concebirlo, pues no tiene sentido el volcarse sin vaciarse. No tiene sentido de darse y gastarse. Y no gastarse, más bien dicho. Amén. No tiene sentido decir 1 más 1 más 1 igual 1. Es que no tiene sentido, absolutamente. Hermanos, debemos de entender que nosotros como seres humanos tenemos una mentalidad finita. Tenemos una capacidad limitada. Amén. Hay cosas que no comprendemos porque nuestra mente es finita y Dios es infinito. ¡Qué gran diferencia! Amén. Ante este misterio, porque quiero dejar en claro el misterio
la Trinidad es un misterio. Amén. Es nosotros ante este misterio, lo único que queremos decir es como dijo el apóstol Pablo. Amén. En Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. O como dijo también, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Moisés incluso mismo dijo, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Nosotros tenemos una mente finita, una mente limitada. ¿Está bien claro? Ahora bien, el hecho que nosotros tengamos una mente limitada, no por eso vamos a dejar de estudiar este tema, amén, de lo que es la Trinidad. Ciertamente, hermanos, es profundo hablar acerca de la Trinidad. Amén. Hay personas que creen que, porque no creen, más bien dicho, en la Trinidad, creen que esa es ya la respuesta, eso es ya su posición. Así no es. No es así. Si algunos no creen en el Dios, en un Dios en tres personas, no por eso cambia la doctrina. Por esta razón oímos hablar a muchos, amén, sectas y religiones negando la doctrina de la Trinidad. Amén. Esta actitud no nos debe extrañar a nosotros. Amén. Pues vuelvo y repito, tenemos una mentalidad, una mente limitada. Amén. Especialmente personas que hablan en contra de la Trinidad. Es porque no tienen una humildad. No son sencillos, no quieren ser humildes frente a un tema como es la Trinidad. Para ellos todo tiene que tener razón. Hay cosas que no comprendemos. Y ante esas cosas de Dios que no comprendemos, lo único que podemos hacer es callar, aceptar lo que la Biblia dice. Así de sencillo. Nosotros afirmamos lo que la Biblia dice solamente. Hablamos lo que la palabra del Señor dice. ¿Sabe qué, hermanos? El tema de la Trinidad o la enseñanza de la Divina Trinidad formó parte en el escándalo, amén, formó parte de escándalo en el judaísmo. Para los judíos no era posible que un hombre llamado Jesús tuviera cierta afiliación con el único Dios. Amén, verdadero. Esto es incomprensible. Es más, era una blasfemia cuando Jesús hablaba y se decía ser hijo de Dios. Es incomprensible para los judíos. Amén. Esa fue una de las causas por la cual también Jesús, amén, fue entregado a muerte por confesar tales palabras diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces es bien importante, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan a través de estos medios. Amén. Veamos, hermanos, la mentalidad de los judíos. Ellos no podían comprender a cabalidad. Amén. Este misterio, ciertamente los judíos de por sí, hermanos, no aceptan que Jesús es el Mesías. Mucho menos aceptarán que Jesús es Dios. Asimismo los islámicos. Pero eso no nos debe extrañar a nosotros. Vuelvo y repito, el tema de la Trinidad es exclusivamente del cristianismo. Del cristianismo. Amén. Vamos, por ejemplo, hermanos, a ver en San Juan capítulo 5, versículo 18. Veamos la actitud de los judíos. San Juan capítulo 5, versículo 18. San Juan capítulo 5, versículo 18. Dice la bendita palabra del Señor así. Dijo, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también se decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto era una blasfemia para ellos. Esto era totalmente inaceptable. Vámonos a San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30 dice la siguiente manera. Yo, dice, y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escuche, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esta era una blasfemia totalmente, hermano, como Jesús, o el hombre que había nacido de una mujer, se estaba haciendo parte de la divinidad de Dios. Es que no tenía sentido, hermanos.
Amén. Podemos ver la reacción del sumo sacerdote cuando estaban interrogando a Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 63. Mateo capítulo 26, versículo 63. Mire la reacción de los judíos cuando estaban interrogándole a Jesús. Dice el versículo 63, Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, la reacción de los judíos? Este era lamentable, no podían comprenderlo. Una, que no aceptaban que era el Mesías. Dos, mucho menos podían aceptar que tenía parte de la divinidad. Eso es bien importante que nosotros comprendamos la mentalidad del ser humano. Es hasta ahora lo seguimos viendo. Es más, mire, vamos a Primera de Corintios. Hermanos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. La reacción de los gentiles en cuanto a Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, para los que no son judíos, dice, es locura. No tiene sentido. ¿Se da cuenta de la mentalidad, hermano, de los humanos del mundo que no comprende, amén, en este caso, la actitud de Dios, de Cristo? Hermanos, hay muchos ejemplos que nosotros podíamos tomar, pero hay un ejemplo de un rabino del siglo IV que dijo que la creencia de la Trinidad es una violación al monoteísmo. ¿Qué significa la palabra monoteísmo? La palabra monoteísmo es creer en un solo Dios. Amén. Y este rabino dijo, y recuérdese que los judíos creen en un solo Dios. Y nosotros los creyentes también creemos en un solo Dios. Eso lo explicaré más adelante. Y este judío rabino decía que los discípulos que habían aceptado esa enseñanza de la Trinidad habían oscurecido el monoteísmo de Israel. Amén. Para él no tenía sentido que un hombre tuviera afiliación divina identificando a Jesús con Dios. Amén. Un Jesús que había nacido de una mujer y quien asimismo respaldaba la Trinidad. Este rabino, mis amados, dijo lo siguiente, textualmente lo leo, dice: son extraños esos individuos que creen que Dios tiene un hijo y que ha permitido que muriera. El Dios que no pudo sufrir el ver a Abraham a punto ya de sacrificar a su hijo, y exclamó: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Cómo iba a presenciar impertérrito la inmolación de su hijo en vez de reducir a pavesas el universo entero? Esa era la mentalidad. No podía concebir. Amén. No podía entender cómo es que se está afiliando a un hombre con Dios. Hermanos, es más, la Biblia nos enseña que en el capítulo 7 y 13 de Hechos se ve la furia de los judíos contra Esteban y Pablo al predicar la salvación por la fe en Jesús. Los judíos ven esta enseñanza, escuche, los judíos ven esta enseñanza de la Trinidad como una clara contradicción al monoteísmo, base fundamental del judaísmo. Amén, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Se da cuenta? Hemos estado viendo, hermanos, amén, la mentalidad del ser humano, y hasta la fecha sigue todavía el ser humano sin entender todo porque no tiene la humildad, amén, frente a la palabra de Dios. Escuche, la pregunta es: ¿contradice la trinadeidad con la enseñanza bíblica de un solo Dios? Para empezar, hermano, nosotros creemos, los cristianos creemos en un solo Dios. Toda la Biblia habla de la unidad de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis habla de un solo Dios. Es en el Nuevo Testamento donde se ve con claridad
al Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es Dios. Dios en tres personas, un solo Dios. ¿Tiene esto sentido? Para la mente humana limitada, amén, no tiene sentido. Pero la Biblia lo enseña así. ¿Qué debemos de hacer nosotros como creyentes? Aceptar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no conocemos, hermanos, los misterios profundos de Dios. Pues repito, hagamos como el apóstol Pablo. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Así es que, hermanos, la verdad es que la enseñanza de la Trinidad no contradice en absoluto con el monoteísmo judío. De hecho, el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios, ya lo he expresado, amén, sin cuestión alguna. En el Nuevo Testamento es donde se enseña con tanta claridad a un Dios en tres personas. No son tres dioses, sino un Dios. Como cristianos, vuelvo y repito, creemos en un solo Dios. Pero la Biblia afirma que hay, hermanos, la Biblia afirma que hay tres personalidades distintas en Dios. Cada una de estas tres personas es divina, es decir, es Dios. Y las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo y mismo Dios. No son tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Déjeme decirle, los ataques de la enseñanza de la Trinidad comenzaron, dijimos, desde el judaísmo, los gnósticos, la filosofía platónica. Hermanos, no nos debe extrañar a nosotros que hoy día haya grupos sectarios, religiosos, amén, que contradicen a la Trinidad. El judaísmo no acepta a Jesús. Amén. El Islam mucho menos acepta a Jesús. Ellos no creen que Dios tiene un hijo. Es interesante. Ellos piensan que Jesús es un hombre cualquiera, es un profeta, pero nada tiene que ver con la divinidad de Dios, mucho menos es parte de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos, como creyentes? Aceptar lo que la Biblia dice concerniente a la Trinidad. Para nosotros poder comprender esto de la Trinidad, hermanos, debemos de hacerlo esta pregunta: ¿cómo se manifiesta una persona frente a otra? Debemos de hacernos esta pregunta: ¿cómo se manifiesta una persona frente a otra? ¿Como un yo, que puede referirse y dirigirse a un tú? Uno y otro puede referirse a un él. ¿Acaso no es esto lo que encontramos en la Biblia? Es eso precisamente que encontramos en la palabra del Señor. Claramente, personas distintas, amén, pero con los mismos atributos de Dios. El Padre tiene los atributos de Dios, el Hijo tiene los atributos de Dios, el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Amén. Pero esto no significa que sean tres dioses, es un solo Dios. Amén. Vamos a ver entonces, hermanos, esta conversación de esta manera, un tú, un yo y un él, en la palabra del Señor. Vamos, San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan capítulo 17, versículo 21. Venga conmigo, por favor. San Juan capítulo 17, versículo 21. Veamos lo que nos dice la Biblia allí. 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice aquí, para que todos sean uno como tú, oh Padre, dice Jesús. Y dice, en mí y yo en ti. Yo, tú y yo. ¿Se da cuenta esa relación, esa conversación entre personas? Entonces esto es bien importante que nosotros comprendamos. Vámonos a San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice, y yo, Jesús, dice, rogaré a quién, al Padre. Es distintos. Y os dará, dice, otro consolador, otro distinto, para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escuche lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, amén, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él, ahí está, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, vuelvo y repito, hermano, cómo se manifiesta una persona frente a otra. Amén. Usando esos términos, yo, él, tú. Hay una distinción de personas. Aquí se ve al Padre, Jesús diciéndole, tú Padre. Y yo, dice Jesús. Y él, el Espíritu Santo. Entonces esto es bien importante. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Al menos es lo que dice Primera de San Juan. Vámonos allá en la epístola de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente manera, porque tres, ¿cuánto? Tres son los que dan testimonio, dice en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Y dice allí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son ¿qué? Uno. ¿Se da cuenta que está bien clarito la palabra del Señor? Alguno dirá, pero es que eso no es parte de la Biblia. Bueno, aquí está. Usted tiene que tener la misma Biblia. Ahora, si usted está leyendo el Corán, está leyendo otro libro que no sea la Biblia, lógicamente, o una Biblia que ha sido tergiversada, pues tal vez no esté ahí. Pero la Biblia, la palabra del Señor, hermanos, está allí ese verso. Sabemos del Padre, sabemos del Verbo que es Jesús y sabemos del Espíritu Santo. Concuerda este verso. Así que por lo tanto, mis amados, dice que estos tres son uno. Eso es lo que está enseñando Juan. Estos tres son uno. No podemos nosotros más que callar frente a esto. ¿Cómo tiene sentido el que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo sean uno? ¿Cómo puede ser? Hermanos, estamos frente a la palabra del Señor y solamente nos sometemos, callamos ante ello y lo aceptamos porque es palabra de Dios y confiamos en la palabra de Dios. Esto es bien importante, mis queridos hermanos, que entendamos, seamos humildes ante la palabra de Dios. Seamos humildes y sabios y reverentes, amén, llenos de temor frente a la palabra de Dios y aceptarlo como está escrito. Amén. Aquí se ve, hermanos, se habla del Padre que envía al Hijo y del Hijo que envía al Padre, amén, que envía al Espíritu Santo, amén, el cual a su vez procede del Padre. Vuelvo a decirlo una vez más, se habla del Padre que envía al Hijo y del Hijo que envía al Espíritu Santo, el cual a su vez procede del Padre. ¿Hace sentido eso? Para la mente humana no. Pero así está escrito en la Biblia. Mira lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Venga conmigo, por favor, San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién? Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Oh, parece que Dios tiene un hijo. ¿Tiene sentido para el Islam? No. ¿Tiene sentido para el judaísmo? Tampoco. Escuche, ¿tiene sentido para los testigos de Jehová? Tampoco. Solamente los creyentes cristianos aceptamos lo que la Biblia dice. Vuelvo a repetirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre envía al Hijo. Y todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De acuerdo a este verso. Vámonos al versículo, capítulo 10, versículo 36 de San Juan. Ahí mismo. Dice que el Padre envió al Hijo, envió a Jesús. Vea lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 36. Dice, al que el Padre santificó y envió. El Padre santificó y envió al mundo. Esto es a Jesús. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Es Jesús hablando con los judíos. Él había dicho que es Jesús, que era Hijo de Dios. Mas los judíos dijeron, esa es una blasfemia. Pero él dice, al quien el Padre santificó y envió. Ahí está bien claro, el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, perdón. Amén. Estamos clarísimos, está bien claro, hermanos, esta posición de distinciones de personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Veamos, hemos visto al Padre. Vámonos ahí, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice la bendita palabra, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el que consuela. Y dice, a quien el Padre, se da cuenta, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él, ¿quién? El Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo hace recordar de este verso, de acuerdo a este verso. Dice, a quien el Padre enviará, dice, el Padre enviará en mi nombre. En el nombre de Jesús. El Padre envía en el nombre de Jesús al Espíritu Santo. Mire qué cosa, hermano. Está bien claro. Indiscutiblemente, hermano. Esto es entendible para la humanidad. Hermano, para la gente que no tiene a Dios, se le hace imposible entenderlo. Pero para el cristiano que tenemos al Señor, entendemos con claridad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí hay una distinción, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Estamos claros en eso. Vámonos al capítulo 15 de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo, ahora dice que es Él, yo enviaré del Padre. Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está bien claro esto, hermanos. Está bien claro, amén, la palabra del Señor. Vemos esa comunión, esa conversación de un Él, de un tú, de un yo. La Biblia nos está enseñando, amén, en cuestión del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Veámoslo, hermano. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a verlo por la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice que el Padre es Dios. El Padre es Dios. Mira conmigo lo que dice capítulo 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 3. Dice el apóstol Pablo. Y recuérdense que Pablo era un judío, hermano, que comprendía a cabalidad. Amén. El Shema. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero aquí mire lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Y por quién? Y por Dios el Padre. Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Hace una diferencia. Amén. El versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que Pablo habla de Dios Padre, también habla de Jesucristo. Qué interesante. Y asimismo lo hace con el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Amén. Aquí se presenta, Pablo dice que que Padre es Dios. Dios es el Padre. Vamos a ver la divinidad del Hijo, Jesucristo. Jesús es Dios. Mira lo que dice San Juan. Ahora vámonos con el apóstol Juan. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mira lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Este es el apóstol Juan que caminó con Jesús. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Era quién? El Verbo. Y el Verbo era con. Mire, se da cuenta la distinción. Con Dios. Dos personas diferentes. Y el Verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Dice, el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. No vino a ser creado, dice que era Dios. Ahora bien, el versículo 14 nos da un poquito más de luz. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese Verbo? Jesús. Jesús. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta, hermanos? Hace una distinción también Juan. Y dice, el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que era Dios se hizo carne. Amén. Y habitó, amén, entre nosotros, dice Juan. Veamos un poquito más con claridad. El apóstol Pablo nos dice que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Mire lo que dice. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el Mesías, Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo, un judío que creía en el Shema, habla que Jesucristo es Dios. Lo cual los judíos que no aceptan al Mesías niegan que Jesús tenga que ver con la divinidad
de Dios. Amén. Esto es bien importante. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Estamos hablando de un Pablo que cree en un solo Dios. Amén. Pero también cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire lo que dice, capítulo 2, versículo 13 de Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está clarísimo. Hermanos, esto es bien importante que nosotros comprendamos y que aceptemos tal como lo dice la Escritura. El Espíritu Santo lo presenta también, hermanos, Pedro, el apóstol que caminó con el Señor Jesucristo. Mire lo que dice, bendito sea el nombre del Señor, y se expresa de la manera que el Espíritu Santo es Dios. Vámonos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, ¿quién? Pedro, el apóstol, hermanos. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. Se miente a una persona. Pedro está diciendo, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. 4. Respondiendo, dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El verso anterior dice que mintió al Espíritu Santo. Aquí dice que no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Clarísima la palabra del Señor, hermanos. Pedro, el apóstol, habla que el Espíritu Santo es Dios. Estamos claros, hermanos, la divinidad. Estamos claros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Para la mente humana es imposible de creerlo, pero ¿sabe qué? Cuando una persona viene al Señor, se entrega a Jesucristo, se entrega a Dios de verdad, puede comprender esta, hermanos, enseñanzas bíblicas. Clarísima. Amén. Bien claro. Ahora bien, las tres personas son un solo Dios, puesto que las tres se comunican individualmente en todos los atributos que pertenecen a la divinidad. Amén. Esto es bien importante. Jesús mismo dijo, yo no soy solo. Amén. Se enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden morar en el hombre. ¿Cómo está eso? No lo podemos comprender, pero la Biblia lo enseña de esa manera. Mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17. Venga conmigo, por favor, si tiene a la mano allí la palabra de Dios. Es bien importante para que vea lo que estamos leyendo juntos aquí. Y el Espíritu de verdad, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual es Dios, ya lo vimos en la Escritura, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién el mundo no puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los discípulos, le conocéis porque mora, que dice mora, habita con vosotros y estará en vosotros. O sea, puede morar el Espíritu Santo en su iglesia, en sus discípulos. Mire lo que dice, vámonos allí, hermanos, el versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mire lo que dice aquí, y mi Padre le amará. Y mire, y vendremos a él, al que ama esa palabra de Dios, y dice, y haremos morada con él. ¿Puede entender que el Espíritu Santo, el Padre y Hijo, pueden morar, amén, en él, en el discípulo, el que ama su palabra? Estamos claros, hermano. Está clarísima la palabra del Señor. Jesús dijo, Él no es solo. Él es diferente del Padre. El Padre no es Jesús. El Padre no es el Espíritu Santo. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es Jesús. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos. Amén. Estamos con claridad. Aquí lo está enseñando San Juan, el apóstol, la Biblia. Mire lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 16. San Juan capítulo 8, versículo 16.
Es linda la palabra de Dios, hermanos. San Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, escuche, no soy yo solo, sino yo y el Padre, yo y el que me envió, el Padre. ¿Se da cuenta? Una vez más. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo. No es Jesús solo. Mire, está claro. No soy yo solo, sino yo y el Padre, yo y el que me envió, el Padre. Juan está clarísimo con eso, hermano. El Padre envía al Hijo. Y está aquí escrito en la palabra de Dios. Veamos lo que dice 10:30. Volviendo allá mismo, San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Yo y el Padre. Hay una diferencia, una distinción. Yo y el Padre. Uno somos. Uno somos. Usa la palabra plural. Somos. Uno somos. Yo y el Padre. No es lo mismo. No son los mismos. Yo y el Padre, uno somos. Por eso decimos, al escuchar estas palabras, los judíos quisieron apedrear a Jesús, porque es una blasfemia. Entonces estamos claros, mis queridos hermanos, concerniente a la Trinidad. Mateo capítulo 17, versículo 5, hace la distinción entre el Padre y el Hijo. Mire, Mateo capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz, que dice una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd. Hay una voz en el cielo que los discípulos Juan, Pedro y Jacobo están escuchando. Literalmente, porque luego lo testifica Pedro, que escucharon esa voz que venía desde el cielo, que dijo, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, que Jesús no es solo? A él oíd. Eso está bien claro. Hay una voz del cielo y le dice, a él oíd, le dice esa voz a los discípulos. ¿Quién? Jesús. Así es que estamos claros, mis hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Venga conmigo, por favor. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Estamos haciendo esas distinciones. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Ahora Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está claro aquí la palabra del Señor, hermanos. Dios nos ha hablado a través del Hijo, a él oíd, a Jesús. Amén. Y si usted no cree, el Padre tiene un Hijo, sí Señor, que es Jesús. Mire lo que dice ahí mismo. Hebreos, sigamos leyendo, capítulo 5. Mire lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él Padre y él será mi Hijo. Y otra vez cuando introduce a quién, al primogénito en el mundo, dice, escuche, el Padre diciendo a los ángeles estas palabras. Y otra vez cuando introduce al primogénito, el primogénito es Jesús en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está en los Salmos, eso está en las Escrituras. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo, ¿de quién? Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto es Jesús, hermanos. Ellos perecerán, dice, mas tú permanece, y todos ellos se envejecerán.
como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y dice, y tus años, amén, no acabarán. Años no acabarán. Amén. Si el Señor es eterno, está hablando de Jesús. Amén. Pues aquel de los, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo, hermano, palabra de Dios aquí en Hebreos está claro. Dice que tiene un hijo, el Padre envía al Hijo. Está claro la palabra del Señor. Ahora bien, el Padre y el Hijo son un mismo ser individual. Por eso el Hijo solo puede hacer lo que el Padre hace. Al menos es lo que enseña la Escritura. Mire lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 19. San Juan, capítulo 5, versículo 19. San Juan, capítulo 5, versículo 19. Veamos ahí otra vez. Mire cómo Jesús habla. Escuche y atienda. Dice San Juan, capítulo 5, versículo 19. Escuche las palabras. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, dice, también, de igual manera, lo hace el Hijo. Igualmente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Son distintos. Sigamos ahí en el versículo, hermanos, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién? El Padre, y les da vida, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Veamos el 23. Para que todos, que dice, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, esto es una claridad concerniente, amén, la distinción que hay en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Incluso en Apocalipsis, vamos a comparar esto a Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice. Le están dando honra y honor a quién? Al Padre y al Hijo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado, dice, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono. Y, hay una I, hermano, una coma y una I, dice, y al Cordero, sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, definitivamente que está identificando a Jesús. Y lo estamos viendo a través de las Escrituras, hermano. El Padre y el Hijo, amén, reciben la honra, la gloria, el poder. Eso es lo que dice aquí Apocalipsis. Ahora bien, y el Espíritu Santo, hermano, tampoco obra por su propia cuenta, sino solo lo que oyere, amén, del Padre y del Hijo. Mire lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? Él. Mire lo que dice Él como una persona. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Jesús está hablando de Él, del Espíritu Santo que enseña, que el Espíritu Santo es el Consolador, que el Espíritu Santo es el que habla la verdad, va a guiar a la iglesia. Dice el versículo 14, Él me glorificará. Escuche, me glorificará. El Espíritu Santo glorificará ¿a quién? A Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre, oye lo que dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Estamos viendo al Espíritu Santo, su función.
Tampoco viene solo, sino acompañado por las otras personas. San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17. Dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo mora y Jesús es el que está hablando? Estará el Espíritu Santo con ustedes. El versículo 23, el Espíritu Santo está allí, hermanos. Estará en sus discípulos. Amén. Eso es lo que está diciendo. Estará con vosotros, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, habita. Vuelvo y repito, mire el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él, al discípulo. Amén. Y haremos morada en él, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo pueden morar en él, en el discípulo, en la iglesia. Amén. Entonces esto es bien importante, mis queridos amigos y hermanos. Amén. Mira lo que dice el 26, más clarísimo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, estamos bien claros, amén, con esto de la Trinidad. El Nuevo Testamento es más claro. Ahora esto no significa que tenemos tres dioses. Es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no lo puede comprender la humanidad que no tiene a Dios. Solamente esta enseñanza es exclusiva del cristianismo, de los apóstoles, de Jesús, de la Biblia. Amén. Por eso es que no nos sorprende que los islámicos, los testigos de Jehová, los unicitarios, amén, hablen y nieguen de la Trinidad hasta que se conviertan de verdad al cristianismo, a Cristo. Amén. Y acepten todo el que tiene al Hijo, tiene al Padre, el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo, mucho menos al Espíritu Santo. Amén. Porque el mundo no puede recibir, los paganos no pueden recibir el Espíritu de Dios. Nosotros, la iglesia, hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, los apóstoles de Cristo presentan al Dios único y verdadero como tres en uno en tres personas, así mismo en el Nuevo Testamento. Esto para la mente humana queda, no lo puedo creer. Sí, Señor, así lo enseña la Escritura, la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Vemos ahí la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo. Dice la palabra de Dios. Aquí se presenta con evidencia la Trinidad en el bautismo de Jesús, hermano. Se declara, fíjese, Jesús fue el que mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Vamos a verlo eso más adelante, pero vamos a este que dice San Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús vino a Juan el Bautista y dice, para ser bautizado. Y el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a quién, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía a quién, venía sobre él. Y no solo esto, dice, y hubo una voz de los cielos, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta de lo mismo que acabamos de leer hace unos minutos? Hace la diferencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Veamos lo que dice allí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo, este es Mateo, el apóstol que caminó con Jesús. Amén. Mateo 28 dice, 19. Por tanto, son palabras de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De repente los unicitarios dicen, pero esos son títulos. Aquí no me dice la Biblia que son títulos. Aquí dice nombre. No, pero los títulos son Padre, títulos de Jesús. Aquí dice nombre. Mateo dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no le puedo añadir ni quitar. Está allí. No dice el título, dice nombre.
Y note que no dice nombres como en plural, sino nombre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo tengo que hablar así como está aquí. No lo puedo cambiar. Amén. Entonces, sigamos, está bien claro aquí. Jesús habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el discípulo tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Jesús. Y así tiene que ser. Amén. Así es que estamos claros, mis queridos hermanos. Estamos claros en esta enseñanza. Sigamos con el apóstol Juan. El apóstol Juan presenta la Trinidad de igual manera. Ya lo vimos en San Juan capítulo 14, versículo 26. En San Juan capítulo 15, versículo 26. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Que tres son los que dan testimonios en el cielo. Amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Está en la Biblia, hermanos. No podemos cambiarle. Tenemos que predicar lo que dice aquí la palabra del Señor. Solamente afirmamos esta verdad. Y esta verdad no se puede cambiar. Esta es la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro, incluso mismo, estamos viendo los apóstoles, Mateo, Pablo, Juan. Veamos, hermanos, el apóstol Pedro de igual forma menciona la Divina Trinidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, mis queridos hermanos. Estamos hablando con el apóstol, Pedro es el que nos va a enseñar ahora también. Dice, capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro. Dice la bendita palabra del Señor. Elegidos, dice Pedro, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está bien claro con esto, hermanos. Pedro está hablando, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, está clarísimo lo que nos están enseñando aquí los apóstoles. Pedro, Juan, Mateo. Sigamos, mire lo que dice Pedro. Dice que el Padre y el Hijo son distintas personas. Mire, note lo que dice el versículo, capítulo 1, versículo 17, y yéndonos ahí mismo. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice, Santo Dios. Voy a tener que hacer un corte aquí. Me equivoqué con la cita. Pedro hace una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Esta es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él, se recuerde, él, Jesús, recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se recuerda, hermanos, cuando Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo en la montaña, se transfiguró, y aquella voz que nosotros acabamos de leer, hermano, en la palabra del Señor, Mateo capítulo 17, versículo 5, que dice a él oíd. Esa voz le dijo a los discípulos, a él oíd. Aquí Pedro lo está contando, haciendo la diferencia entre el Padre y el Hijo. Vuelvo a leerlo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y escuche lo que dice el 18. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo, amén, cuando estamos con él en el monte santo. O sea que está clarísimo, hermano, el apóstol Pedro nos está enseñando la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro habla del Espíritu Santo. Ya dijimos que Pedro dijo que el Espíritu Santo es Dios en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Vea lo que dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, 11, para que podamos entender. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Amén. Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaba indicando, enseñándole a los profetas acerca de los sufrimientos de ¿quién? Del Mesías, de Cristo. Eso es lo que dice Pedro. Hermanos, vámonos ahora a ver a Pablo. Pablo incluso mismo menciona acerca de la Trinidad. El Pablo, judío, fariseo de fariseo, rabino, aquel que creía en el Shema de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el único Dios. Nosotros seguimos creyendo igual, el único Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 14. Está claro, hermano, la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Esta es ya en el saludo para la despedida que está haciendo Pablo a los Corintios. Para cerrar su carta, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, que la Biblia nos habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los apóstoles nos han enseñado? Mateo, Juan, Pedro, Pablo hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Incluso los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, se insinúa. Amén. Pero lo entendemos con más claridad en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice, vámonos a Génesis. Génesis capítulo 1, 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo, ¿quién? Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche, hagamos, no estaba hablando con un ángel, no nos dice que era un ángel. Dios es Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Escuche, pero sin embargo vemos a Jesús, vemos a Cristo el Mesías, perdonando pecados. Qué tremendo, hermanos. El único que puede perdonar pecados es Dios. Si Jesucristo no era Dios, entonces no podía perdonar pecados. Era una blasfemia, como lo dijeron los fariseos. Pero sin embargo, creemos que Jesús es Dios, el Padre es Dios. Aquí está hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es Dios. Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, hagamos nuestra, amén, nuestra semejanza. Nosotros no somos parte de ángeles, somos imagen y semejanza de Dios. Estamos claros allí. Incluso mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno, que dice, de nosotros. Está clarísimo. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, como uno de nosotros. En el Nuevo Testamento ya entendimos con claridad lo que aquí se está refiriendo. Es Dios hablando. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mire lo que sigue allí en Génesis capítulo 11, versículo 7. Estos son términos plurales que se usan. Mire lo que dice capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Están esos términos, descendamos, confundamos. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que la Biblia es tan clara? La Biblia habla por sí sola. La Biblia nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está clarísimo. Amén. Entonces, eso es bien importante incluso cuando escuchamos el ángel de Jehová. Amén. Mira lo que dice Génesis capítulo 16, versículo
10. Aquí nos habla de un ángel de Jehová. Ángel de Jehová. Ángel, la palabra ángel significa mensajero. Es un mensajero de Jehová. Pero sin embargo, veamos las actitudes de este ángel, que no es cualquier ángel. Amén. Mire, dice la palabra del Señor aquí, capítulo 16, versículo 7. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Está hablando de Agar. Amén. Vuelvo y lo leo. Y la halló, dice, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, dice. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire cómo cambia ahora. El ángel de Jehová está hablando como que si fuese Dios mismo. El único que había dicho estas palabras es Dios. Y mire, además dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Se da cuenta que este ángel no es cualquier ángel. Se cree, mis amados hermanos, amén, que es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Entonces estamos bien claros, hermanos, Dios no comparte su gloria. Fuera de Dios no existe otro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esa es la enseñanza bíblica. Amén. Esto está claro. Vamos, mire, incluso lo que dice David en los Salmos hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Véngase a Salmos capítulo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Dice la palabra del Señor. Este es David. Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién dijo? Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué importante es que nosotros comprendamos estas palabras. Ahora lo comprendemos porque hemos leído el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento nos habla del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Aquí también nos habla del Espíritu Santo. Mira lo que dice David, Salmo 139. Salmo 139. Dice, versículo 7. ¿A dónde me iré de qué? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Te das cuenta? ¿A dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu Santo es Dios. Él es omnisciente, omnipresente. El Padre es omnisciente, omnipresente. El Hijo es omnisciente, omnipresente. La manera que nosotros podemos comprender, hermano, es cuando nosotros comprendemos los atributos de Dios. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene los atributos de Dios. Es Dios. Tiene su divinidad. Amén. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos. Incluso veamos ciertos versos aquí en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Veamos lo que dice aquí el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, escuche esto, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por quién? Por nosotros. Ya nosotros comprendemos estas frases, la misma que dijo el Señor Jesucristo, hablando del Padre, Él y el Espíritu Santo. 53, capítulo 53, versículo 1 del mismo libro de Isaías. Venga conmigo. Isaías 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estas son palabras del Señor. Nuestro anuncio. ¿Se da cuenta, hermanos? Está claro la palabra del Señor. Isaías capítulo 48, versículo 16. Sigamos allí.
Isaías capítulo 48, versículo 16. Dice la palabra del Señor. 48. Perdón, capítulo 48, versículo 16. Dice, Isaías capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, dice, allí estaba yo, Jesús. Y ahora dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Estamos dando a entender? Dios envía al Padre. Está claro. Amén. Estas son palabras, hermanos, que nosotros debemos de entender a cabalidad. Mira lo que dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu ¿de quién? De Jehová, el Señor, está sobre mí. Estas son las mismas palabras que el Señor usó el Señor Jesucristo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Él está hablando. Jesús. Estamos claros, mis amados hermanos, que la enseñanza de la Trinidad, amén, está clarísima. Amén. Desde Génesis al Apocalipsis. Está clara esta enseñanza. Es bíblica, no es pagana. Amén. Nos preguntamos si los padres de la iglesia en los tiempos antiguos creyeron en la Trinidad. Sí, Señor. Creyeron en la Trinidad. Mateo creía en la Trinidad. Pablo creía en la Trinidad. Juan creía en la Trinidad. Amén. Pedro creía en la Trinidad. Lo hemos visto en las Escrituras. Lo hemos visto en las Escrituras. Hermanos, hemos visto claramente la enseñanza de la Trinidad. No es confusa, no es pagana. Aunque hayan personas hoy en nuestros tiempos que niegan la doctrina de la Trinidad, no por eso cambia esta doctrina. No por eso cambia. Aunque hayan personas, sectas como los Testigos de Jehová, los Solo Jesús, los islámicos, la luz del mundo, el judaísmo, eso no indica, hermanos, que la enseñanza de la Trinidad se va a anular, esté en la palabra de Dios. El Islam no cree en Jesús. El judío no cree en Jesús como el Hijo de Dios, juntamente con el Islam, no creen en que Jesús sea el Hijo de Dios. Los Testigos de Jehová no creen que Él sea el Hijo de Dios. Pero la Biblia enseña así. Los Solo Jesús dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo, más sin embargo la Biblia no lo enseña así. Estamos claros, hermanos, hay palabras plurales dentro, amén, cuando se habla y se menciona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está claro, hermanos, incluso los padres de la iglesia, como hablando de Justino Mártir, en el 165 después de Cristo, dice lo siguiente, aunque se está hablando del bautismo, diré, pero usa el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Quiero pasar a leer esta escritura, amén, no bíblica, sino aquí histórica, hablando de la historia. Dice Justino Mártir, 165 después de Cristo, escribe, este es lo que dice Justino Mártir. Son traídos, hablando de los nuevos convertidos, a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo, es lavamiento de agua. Y dice, son bautizados en el nombre del Padre, Señor de todo el universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esto es textualmente, amén, lo que dijo Justino Mártir en el año 165 después de Cristo. Amén. Tertuliano, en el 196 después de Jesucristo, dice también Clemente de Alejandría en el 156 después de Cristo y Basilio en el 323 después de Cristo nos dan el mismo testimonio. Basilio aclara el asunto en decir, nadie dice sea engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omitan los nombres del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo. Amén. Dice, no sea importante invocar estos nombres. Estoy leyendo, hermano, lo que he sacado de la historia. Está allí. Léala, está en la historia. Justino Mártir, Tertuliano, Clemente, Basilio. Mira lo que dice Cipriano en el 200 después de Cristo. Hablando de Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro menciona aquí que el nombre de Jesucristo, dice, Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo, no para omitir el del Padre, sino para que el Hijo no deje de ser unido al Padre. Finalmente, cuando
después de la resurrección, el Señor envía a los apóstoles a las naciones, les manda que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los padres que se le conocen de la iglesia. Amén. Entonces esto es bien importante, hermano. Eso está en la historia. No solamente está en la Escritura, palabra del Señor, sino que aquí hubieron hombres que amaron a Dios y creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leamos la historia. Mis queridos hermanos, esto ha sido por el momento, amén, una gran dicha de poder compartir esta doctrina sana, amén, de lo que es el tema de la Trinidad. Nosotros como evangélicos, como creyentes, como hijos de Dios, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Diré por último lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 7, versículo 5. Hermanos, escuche esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Escuche, esto es doctrina bíblica. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Estamos claros en eso, mis amados hermanos. Así es que, hermanos, ha sido un gozo de poder compartir esta sana doctrina. Que el eterno Dios me les bendiga a cada uno de ustedes que escuchan esta enseñanza de la palabra de Dios. Les habló el pastor González de la Iglesia Cristiana Abrigo de Dios. Que el Señor me les bendiga. Hasta la próxima.